viene siendo el método práctico, ¿sí? El método práctico para construir una distribución de frecuencias. Por ahora nos vamos a enfocar en el método práctico. Hay un segundo método que se llama método Sturges. Ese también lo vamos a ver, lo escribo en el chat para que sepan cómo se escribe. El método de Sturges es el siguiente que veremos, que no es que es más complicado, pero la fórmula es un poquito menos amigable, ¿vale? Es una fórmula menos amigable que incluye un logaritmo. Entonces ese siempre lo dejo para el final y vamos un poquito con lo más digerible, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio que tienen en el video, eh, déjame agregar un momento, ok, en ese ejercicio que tienen en el video, tenemos 20 datos de unas cajas con peso en kilogramos. Ahí fíjense que mi objetivo, y lo van a ver, es utilizo un objeto, utilizo cajas para que vayamos razonando, vayamos interpretando, asumiendo que cuando hablamos de individuo, ¿sí? Eh, hablamos de animal, persona u objeto, ¿sí? Porque generalmente cuando digo que las frecuencias absolutas es el individuo, muchas veces asumimos que la palabra individuo está ligada con persona, con ser humano, ¿sí? Y en este caso particular tenemos que entender que el individuo es el animal, persona u objeto, lo que sea, a partir de lo cual estamos obteniendo los datos para el estudio que estamos haciendo, ¿vale? Si en el programa está mal escrito, gracias Yamil, es Sturges, es como lo acabo de escribir, ¿vale? Sturges, ¿vale? Entonces, me interesa mucho que vayamos asumiendo esto. También en ese video, por más repetitivo que pueda llegar a sonar, les recomendaría verlo varias veces, porque los conceptos principales que quiero que vayan asumiendo, primero es lo que viene siendo las unidades, ¿sí? Que se vayan acostumbrando a entender qué unidad lleva cada cosa, ¿sí? En este caso, las clases llevan las unidades del dato, en este caso, si son cajas en pesos, kilogramos, las clases van a ser en kilogramos, por ende, las marcas de clase o puntos medios van a ser en kilogramos, y por ende, lo que es frecuencia absoluta y acumulada, al ser de donde obtengo este dato, hablamos de cajas, ¿vale? Entonces ahí hablamos de cajas. La otra razón, aquí haciendo ahorita de forma muy introductoria, ya vamos a profundizar un poco más. La otra razón de que lo haya hecho de forma escrita y que quiero ver cómo mejorar en ese tema, el tema de los videos, para que quede un poquito mejor, es porque hay cosas que me interesa poder escribir y quiero que vean cómo es formalmente. En ese sentido, de forma muy puntual, el símbolo de marcas de clase, ¿sí? Es súper importante que entiendan por qué es diferente al símbolo de la letra X y minúscula. No son lo mismo. Y es importante que entiendan eso porque a lo largo de la materia, todas las fórmulas que veamos van a tener tres versiones: la versión de datos simples, la versión de datos agrupados y la versión de datos agrupados en frecuencia. Y siempre que hablemos de datos agrupados en frecuencia, no va a haber una X normal, va a haber este símbolo. Y es importante que ustedes entiendan eso, que no son lo mismo. Que a su vez también me interesan que vayan asimilando, se vayan acostumbrando a entender que N mayúscula, población, no es lo mismo que N minúscula, número de clases en este caso, ¿vale? Eso también me interesa mucho que lo vayan profundizando y lo vayan memorizando o aprendiendo, ¿vale? O sea, estas cosas que son repetitivas es importante que se las aprendan, que les salga de forma mecánica, casi automática, porque tienden a ser los errores más tontos donde las personas se equivocan y en consecuencia todo sigue en cadena, ¿sí? Lo otro que vimos en la clase pasada, y lo reafirmo nuevamente, recuerden que cuando estamos contando para las frecuencias absolutas, siempre recuerden, cuando el número es igual al límite superior o límite inferior, no se incluye en la clase que es el límite superior, sino en la del límite inferior. Es decir, si estamos hablando de una clase que va del 10 al 12 y otra del 12 al 14, el 12 voy a contarlo para la del 12 al 14, no en la del 10 al 12. Eso es muy importante que lo recuerden, ¿ok? Y se los digo que es muy importante porque hablando de la experiencia, la mayoría, por no decir que casi el 80% de las personas que aplazan los ejercicios y los exámenes es porque se equivocaron contando. ¿Por qué?
contaron el límite superior, el número, cuando es en el inferior, ¿vale? Entonces, esto se resuelve con la práctica, ¿sí? Esto es echar cuentas y echar cuentas y echar cuentas hasta que aprendamos y se vuelva algo natural. También hoy, probablemente hoy les voy a pasar una guía de ejercicios en el... Buenas noches, María Fernanda. Les voy a pasar una guía de ejercicios para que vayamos trabajando con las cosas. Esto sí me interesa también recalcarlo. Las guías de ejercicios tienden a ser bastante completas, ¿vale? Hay enunciados que ustedes no van a entender. Evidentemente, si ustedes no entienden el enunciado, es porque esa parte no la he explicado aún, ¿vale? Cuando yo les paso las guías de los ejercicios es para que vayan iniciando con lo básico, con las tablas, con lo que vamos viendo en la materia. Las preguntas que ustedes no saben responder porque no está relacionada con nada que hayamos visto de la materia, es porque eso aún no lo hemos visto, ¿ok? Lo digo porque generalmente las personas entran un poquito en pánico y me preguntan como... Dicho eso, esta clase en particular hay algo que me interesa bastante y es más que nada también resolver dudas, ya sea por la clase pasada, ya sea por el tema de los que vieron el video. Entonces, me gustaría que por el chat o levantando la mano aquí con el simbolito, aquellos que tienen dudas pueden irmelas haciendo para irlas resolviendo, ¿sí? Antes de continuar y avanzar un poco más. Entiendo que si nadie pregunta nada es porque nadie tiene dudas, ¿vale? Yamil. Profe, con respecto Ujú. a algo que mencionó sobre la connotación de la X, ¿cómo íbamos a manejarnos en ese sentido? Que escuché algo que las fórmulas no iban a ser, que iban a ser similares. Ok. Ajá. Se me escucha, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Lo que vamos a cambiar es más que nada, yo generalmente cuando les pase las fórmulas, las voy a pasar con las... Hay dos que se escriben XY y hay una que se escribe con el símbolo de marca de clase. Lo que me es importante es porque cuando ustedes vayan recibiendo fórmulas y tengamos formalmente un formulario, hay veces que las personas tienen las tres fórmulas de cada una de las cosas y se preguntan cuál voy a utilizar. Y todo se resume en entender eh, cuál es XY de dato simple y dato agrupado y cuál es marca de clase, ¿vale? Entonces, lo importante es entender que ese símbolo que está en el video, que yo hago como una X gigante y le pongo como unas diagonales en los extremos de cada una de las líneas de la X, es cuando hablo de marcas de clase, ¿vale? Eso se hace como un elemento distintivo, para que se entienda que eso no es lo mismo que datos simples, que se entienda que eso no es una X sola, ¿sí? Ahora, entiendo que esa es la única duda, si nadie más tiene ninguna otra duda, voy a ir avanzando comentando otras cositas. Perfecto, bien, vamos a avanzar un poquito más entonces. Me interesa que vayamos entendiendo para qué nos sirven las frecuencias relativas o relativas percentuales. Lo comentaba en la clase pasada, pero quiero utilizarlo, explicarlo nuevamente porque es algo muy sencillo, pero generalmente las personas se confunden o no lo recuerdan, ¿sí? María, veo que levantaste la mano, coméntame. Sí, quería saber si lo que usted se refiere a matriz era el LI y LS, Correcto, como correcto. eso es lo que se refiere a matriz. Exactamente. La matriz viene siendo el límite inferior y la parte del límite superior, exactamente. Esa es la Oh, matriz. muchas gracias. No te preocupes. Ajá, entonces les comentaba, las frecuencias relativas las frecuencias relativas tienen un tema muy curioso y es que las personas obviamente muchas veces no entienden el porqué de ese número o para qué sirve, pero se puede entender de una manera más fácil a través de las frecuencias relativas porcentuales, ¿sí? Porque al final lo que estamos midiendo es una concentración para saber, de acuerdo a cada clase, cómo se comportó y llegar a ciertas conclusiones, ¿sí? Que es lo que les comentaba la clase pasada. La mayor frecuencia relativa, la mayor frecuencia relativa va a ser donde hay una mayor cantidad de individuos o donde se concentra una gran parte de los datos en términos de las clases, ¿vale?
en términos de las clases, donde hay una, digamos, mayor inclinación o resultados. Ejemplo, en el video que les pasé, las frecuencias relativas, la última da 0,40. Yo de ahí puedo concluir que el 40% de las cajas, ¿vale? Nada más a ojo, al menos el 40% de las cajas pesan entre 18 y 20 kilogramos, ¿sí? Yo puedo concluir que en esta clase es donde se encuentra la mayor cantidad de individuos y puedo concluir que por ende la mayor cantidad, la mayoría de las cajas, viéndolas como clases individuales, pesan entre 18 y 20 kilos, ¿sí? Siempre es importante ser muy específico cuando damos el análisis, cuando damos la respuesta. Y fíjense que yo siempre intento, al estructurar lo que les digo, hago como muchos asteriscos, ¿vale? En este caso digo, la mayoría de las cajas, considerando a las clases como cada una de forma individual. ¿Por qué? Porque luego puede venir alguien y decirme, profesor, pero si yo considero del 10 al 18, ahí hay 60% de las cajas, entonces la mayoría de las cajas están ahí y es totalmente válido. Entonces yo la acotación que hago es que viendo a las clases como individuales cada una, la clase donde tiene una mayor cantidad de concentración y donde está la mayoría de las cajas, que las cajas que pesan más, la mayoría, son entre 18 y 20 kilos, ¿sí? Siempre es importante hacer esa salvedad, siempre es importante ser lo más específico posible al responder, porque si no, siempre puede haber una, digamos que una contraargumentación que haría que lo que estamos diciendo puede no tener sentido. Entonces es muy natural que sepamos eso. Lo otro que se dieron cuenta, que yo empecé ya a manejar y que escribí, este es el concepto quizás más complicado de ir familiarizando, porque es mucho más complicado explicarlo en virtual que en persona. Es el tema de que al final de cada, bueno, no de cada columna, al final de las columnas en que yo sumo, yo coloco el símbolo de sumatoria, ¿sí? Sumatoria desde i igual 1 hasta n de los f sub i igual a tanto, ¿vale? Para explicarlo de una manera sencilla, aunque lo digo en el video, sí, pero quiero intentar que se entienda lo mejor posible. Sumatoria, evidentemente por sentido común, hablamos de suma, ¿vale? Sumatoria es suma. Sencillo. Y lo que yo estoy haciendo, por así decirlo, de una forma muy simplista, pero para que se entienda, yo estoy escribiendo una suma desde como un elitista, como alguien muy exquisito, ¿vale? Para que se entienda en criollo. O sea, esto al final no es que es lo más complejo, es literalmente simbología, es para nomenclatura lo que yo hago, perdón, para escribir esta suma. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo estoy sumando desde i igual 1, el primer elemento, i igual 1 es desde el primer elemento hasta n. N es el último elemento porque n viene de enésimo término. Si recuerdan un poco en matemática, cuando ustedes les hablaban de enésimo término, significa que estamos considerando infinitamente hasta el último término. Por eso se llama enésimo. Es una suma progresiva hasta n cantidad de números que existan. Entonces, cuando yo digo que es la sumatoria desde i igual 1 hasta n, yo lo que estoy diciendo es que estoy sumando desde el primer término hasta el último término de lo que esté delante del símbolo de sumatoria, que en este caso, si se dan cuenta, en la columna de los f sub i es f sub i. O sea, yo lo que estoy diciendo ahí en español es que estoy sumando desde el primer f sub i hasta el último f sub i, y el total son 20 cajas, ¿sí? Ustedes lo que tienen que aprender para que sea más fácil es que siempre que vayan a escribir al final de una columna estas sumas, siempre tienen que poner desde i sumatoria, desde i igual 1 hasta n, ¿sí? Sumatoria, i igual 1 abajo, n arriba, y el símbolo grande de lo que están sumando. F sub i, x sub i, f sub r, f sub r porcentual. Tienen que colocar lo que están sumando, ¿vale? Una pregunta que alguien me podría hacer es, profesor, ¿y por qué no coloca la suma al final de las columnas de las frecuencias acumuladas y de las marcas de clase?
Cada una tiene una respuesta distinta, ¿vale? En el caso de las frecuencias acumuladas, yo no pongo la suma al final porque per se esa columna es una suma constante de las frecuencias absolutas. Yo ahí ya estoy sumando. Entonces, es una acumulación de las frecuencias absolutas. Sumar esa columna al final no tiene sentido porque no representa nada. Si yo en este ejemplo sumo las frecuencias acumuladas, 3 más 4 más 7 más 12 más 20, no tiene sentido el número que me va a dar, porque no corresponde a nada. Y en el caso de las marcas de clase o punto medio, es lo mismo. Ese número que a mí me va a dar la suma de esa columna no tiene sentido porque no representa nada, no implica nada. Si me explico, ¿vale? O sea, no representa nada. Los puntos medios son marcas representativas de las clases. Por eso se llaman marcas de clase. Son puntos representativos. Porque, de una manera más abstracta, para los que sean más abstractos lo entenderán, si yo hablo de un punto que está en la mitad, lo que sea que pase a la derecha de ese punto o a la izquierda, tiene la misma magnitud o el mismo impacto. Por eso es representativo. De una manera sencilla, ¿vale? Representa la clase. Es un valor que representa. Importante, entender que representa, que está en la mitad la marca de clase, no confundirlo con utilizar palabras como es como un promedio. No es un promedio. No es lo mismo, ¿vale? No confundir eso en ningún momento. El que esté en el medio no implica que sea un promedio. ¿Sí? Aquí yo estoy hablando de, esto es una marca de clase, un punto representativo, ¿sí? Porque lo que pasa a la derecha como a la izquierda es igual dentro de esa clase. Entonces me representa. Por lo que sumar eso no tiene sentido. No aplica ningún... A la larga no me aplica ninguna lógica porque yo no voy a utilizar eso de ninguna forma, ¿sí? A diferencia de las frecuencias relativas y porcentuales y las frecuencias absolutas, donde yo principalmente sumo no solo para indicar lo que es la totalidad de esa columna, porque me interesa decir, en esta columna hay 20 cajas, en esta columna está el 100%, sino que pueden verlo también como un método propio de comprobación, porque yo evidentemente ahí asumo que si tengo 20 individuos y la suma de los f sub i me da 18, me da 19, me comí algo, me comí un número, ¿vale? Algo hice mal. Entonces también les sirve a ustedes a modo de comprobación, de modo de entender si lo que están haciendo tiene o no tiene sentido, ¿ok? Lo otro que yo estoy muy interesado en seguir resaltando constantemente es lo del título. Siempre recuerden colocar el título a la tabla. No, creo que no lo he dicho, no me acuerdo si lo dije la primera o la segunda clase, pero si no es así lo repito. Cuando yo corrijo soy muy pesado con las cosas que soy muy, digamos que, valga la redundancia, pesado. Es decir, si yo insisto el tema del título y no me colocan el título, me como la mitad de la nota. Si el ejercicio te valía 10 puntos y usted lo hizo perfecto, tiene 5, porque se comió el título. Porque lo repito constantemente, no te olvides del título, no te olvides del título, colócame el título, ¿sí? Con las unidades me como décimas. Cada unidad que falte es una décima menos. Ya te voy a dar la palabra, María José. Cada unidad que falte, donde tiene que faltar, es una décima menos. Una décima menos puede ser la diferencia entre sacar, por ejemplo, 9,5 o 9,4. Y para los más elitistas o exquisitos, ustedes se sorprenderían cómo mata por dentro a alguien que sabe que sacó 20, tener un examen con 19,9. Es mágica la cara, o sea, ellos se están muriendo por dentro. Y más si es por una unidad. María José. Bueno, ya que estamos hablando de títulos, quería preguntar si para los títulos se sigue una estructura para hacerlos. Si Sí, hay, sí, siempre es importante. Lo más sencillo es que a partir del mismo enunciado del estudio tú puedes sacar el título. Tienes que siempre decir de qué estás hablando, ¿vale? O sea, de qué estás hablando, de dónde sacaste lo que estás hablando, si tiene una ubicación, su ubicación y el espacio-tiempo. Ejemplo, si yo te digo que tengo una encuesta con 30 resultados, no te preocupes. El título tiene que estar estructurado siempre de qué estás hablando, de dónde estás sacando lo que estás hablando, dónde está ubicado
en caso que tengas la ubicación, y el título, ¿vale? En ese sentido, explico. Cuando hablamos de un, digamos, estudio que te digo, tenemos los 40 datos de estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales del periodo académico 2-2021, ¿sí? 2021 en la materia de estadística. Entonces, tu título por defecto siempre va a ser distribución de frecuencias o tabla, ambas son válidos, tabla sobre las calificaciones, que es de lo que está. No, no redondeo, ustedes van a tener sus notas decimales. Solo redondeo es cuando tengo la calificación final, definitiva, absoluta, que ya, dependiendo de lo que haya dado, se redondea. Del resto, ustedes van a tener sus notas como enteros o como decimales, dependiendo de cómo les vaya. ¿Sí? De 0 a 20. Que las personas piensan que, profe, pero ¿por qué saqué 0 si vine al examen y puse el nombre? Si crees que poner tu nombre es un premio, lo lamento, pero yo me preocuparía, honestamente. Entonces, de 0 a 20. Pero bueno, retomando la pregunta, Samuel, ¿podrías repetir lo del título? Ok, te lo repito, Samuel. Básicamente, con base en el enunciado, tú lo vas a estructurar, ¿sí? Dependiendo de la información que te dan, lo vas a ir formando, tipo, con de qué estás hablando, de dónde sacaste de lo que estás hablando, de dónde está ubicado y su espacio-tiempo. Entonces, ejemplo, si yo te digo que tienes los 40 datos sobre el examen de estadística de los estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales, periodo 2-2021, y ahí tú lo puedes formar de la siguiente manera. Tabla o distribución de frecuencias de las calificaciones, que es lo que estás hablando, de los estudiantes de estadística, de donde obtuviste las calificaciones, de la Escuela de Estudios Internacionales, donde están ubicados, entre paréntesis, periodo 2-2021, el momento o el tiempo exacto al que corresponde dicho estudio. Hace uso de escalas de estimación para las evaluaciones. Más que escala de estimación, formalmente pongo una ponderación de que vale todo y todo está muy, muy detallado de lo que vale y siempre intento que todo sea de 0 a 100, por así decirlo. Es decir, como que no hay puntos medios en las respuestas. La respuesta es blanco o es negro. Porque si pongo puntos medios caigo en subjetividad. Y si caigo en subjetividad, que siempre va a haber subjetividad, pero si me acerco mucho a la subjetividad, la calificación no va a ser lo más objetiva posible. Entonces yo siempre busco establecer puntos medios, de 0 a 100. De hecho, en el quiz de mañana, que ya vamos a hablar de eso, de los lineamientos y todo, se van a dar cuenta que es muy de o está bien o está mal. Y ya, ¿sí? No hay un punto medio. No hay un, bueno, pero me acerqué, pero no acertó. ¿Sabes? Tipo, si a ti te van a robar y tienes una pistola y le disparas al que te va a robar y no le diste, te acercaste, pero probablemente igual te va a robar o te va a matar porque no le diste. Entonces, no siempre acercarse es lo mismo que acertar. ¿Sí? Entonces es importante recordar eso. La segunda unidad será evaluada solo con ejercicio o también. La segunda unidad será más que nada práctica, también habrán aspectos teóricos porque vamos a tener muchos quizzes. Bueno, no muchos, vamos a tener específicamente 3 a 4 quizzes. En el programa está y los exámenes son principalmente prácticos y hay una parte teórica. Siempre hay una parte teórica para que la gente pueda intentar arañar algo con su vida. Bueno, retomamos aquí. Entonces, lo del título es importante por eso. En este caso, alguien me puede preguntar de forma muy válida, profe, ¿y la fuente? Que usted habló de que la fuente era parte importante. En este caso no hay fuente porque yo como tal soy la fuente y usted puede poner fuente, ejercicio o examen del profesor Antonio Felipe. Puede hacerlo. Pero realmente no es necesario que en este caso ponga una fuente porque formalmente no hay una fuente. Todo está siendo creado de la nada. Yo estoy utilizando datos hipotéticos, ¿vale? Yo estoy utilizando datos sacados de mi cabeza, de lo que a mí se me ocurrió. Entonces, en este caso, omitimos lo que es la fuente, ¿sí? Ahora, un tema que también me preguntan mucho, que esto también va mucho al gusto de cada profesor, es sobre el tema de si yo redondeo o no redondeo al final los resultados de los ejercicios, ¿vale? ¿Vale? Yo lo que siempre digo es,
escriba el resultado con base en la variable, ¿vale? Con base en lo que le están diciendo, con sentido. Y me voy a explicar a qué me refiero, ¿sí? Si yo le estoy hablando a usted, por ejemplo, en números enteros y los números que le estoy dando es en números enteros, usted sabe que ninguna de las cajas, en este caso, pesan 14 kilos y medio, 14,5. Ninguna de las cajas pesan 3,3 kilos. Usted sabe que todas las cajas pesan o 10 o 20. Yo en esos casos recomiendo que el resultado final, ojo, el final, no con el que trabajo los cálculos, sino el final con el que yo respondo, lo puedo aproximar. Si es de 5 más, lo aproximo al número siguiente. Si es de 5 menos, lo dejo en el número que es. ¿Sí? Porque mi intención también es que al final del día uno tenga coherencia en lo que está diciendo. Porque si a mí alguien me pregunta aquí sobre las cajas en particular, cuánto pesan las que son más frecuentes, y yo le digo todas las que pesan 16,5, la persona me puede decir, pero es que ninguna caja pesa 16 kilos y medio. Las cajas pesan 18, 19, 20. Entonces, en términos interpretativos, yo puedo redondear. También, algo muy típico, es cuando hablamos de personas, ¿sí? Más adelante lo veremos. ¿Sí? Cuando hablamos de personas, yo no puedo hablar en términos decimales, ¿sí? No puedo hablar en términos decimales, yo no puedo decir que hay 3,8 personas en el salón de clases. Y sí, me sé el chiste del mocho, me sé todos esos chistes me los sé, pero técnicamente sigue siendo una única persona. Entonces, no existen 3,8 personas, o son 4 personas, o son 3 personas, o son 5 personas, o son 6, o son 7, o son 8. Entonces, también hay que interpretar la variable con base de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, siempre vean cómo son los resultados que les están dando. De todas maneras, a medida que hagamos más ejercicios y que yo vaya resolviendo más cosas, ustedes verán cómo yo voy interpretando, cómo voy desarrollando y van a irle agarrando el hilo. Por ese lado, no se preocupen, ¿sí? Leo un poquito del chat. ¿Sí? Sobre el título, Celeste pregunta, vale, lo voy a volver a repetir, no pasa nada. El título lo estructuramos, Celeste, con base en la información que necesitamos, de qué es el estudio, de dónde estoy sacando los datos, dónde se ubican y en qué tiempo, en qué periodo. Entonces, por ejemplo, si yo te digo las calificaciones de estudiantes de estadística de la Escuela de Estudios Internacionales en el semestre o periodo 2-2021, tú con eso puedes armar un título, tabla o distribución de frecuencia. ¿De qué estás hablando? De los estudiantes. Específicamente de qué? De sus calificaciones. De las calificaciones de los estudiantes, ¿de dónde son? De la Escuela de Estudios Internacionales. ¿En qué momento? Periodo 2-2021, ¿sí? En el periodo 2-2021. O sea, al final termina siendo algo de mucho sentido común. Es sentido común. Con la práctica ustedes se darán cuenta, ¿vale? Realmente esta clase no es mucho más larga que eso porque era comentar sobre lo del video, sobre el ejercicio, dudas que tuvieran. Por los momentos entiendo que no hay tantas. Igual hoy debería estar subiendo o mañana una guía de ejercicios para que vayan practicando lo que es construcción por método práctico, para que lo vayan haciendo. De igual forma les digo, ¿de dónde puedo sacar ejercicios? Esto es contar y montar. Usted puede inventarse totalmente los ejercicios así como los invento yo. Pone 40 números desordenados con un criterio y empieza a construirlo. Eso es totalmente decisión de usted, ¿vale? Ahora, el último aspecto que quería comentar sobre mañana. ¿Cómo vamos a trabajar mañana? ¿Cómo se va a manejar mañana? Eh, ¿Cuál es el método, el sistema? Todo lo que quieren saber y todo eso. Ok. El quiz de mañana, evidentemente, es teórico. ¿Sí? Teórico. La teoría de dónde sale todo lo que vimos antes de retomar este año las clases. Es decir, todo lo del 2021. Nada de lo que vimos el martes, ni nada de lo que vimos hoy va a ir para mañana, ¿sí? Nada de lo que vimos el martes, ni nada de lo que vimos hoy va para mañana. Eso primero. Segundo, la hora en la que vamos a iniciar. Dime, María Fernanda. Quiere decir que las partes de una tabla y todo eso no va.
Esto Ok, sí iría porque nosotros hablamos de las partes de una tabla desde un punto de vista teórico el año pasado, cuando hablamos de la matriz, el título, la fuente, el cuerpo. Desde un punto de ok, vista teórico sí iría. ok. ¿Sí? Exacto, porque nosotros lo Ya, último que cerramos en diciembre fue precisamente con cuadros, gráficas, la relación con las demás ciencias y la importancia de las relaciones internacionales, la, la presentación de los datos. Y ya a partir exacto. del martes empezamos con distribución de frecuencia, que es la Exactamente. unidad Entonces 2. es importante entender eso, que hablamos del punto de vista teórico y todo lo que vimos a partir de el año pasado. Nada del martes y del jueves va, solo lo del año pasado, en su totalidad de unidad uno, ¿vale? Entonces, ¿a qué hora iniciaríamos mañana? Estoy viendo acorde a mi horario laboral, pero probablemente ustedes son bastantes y seguramente van a aparecer lo que yo llamo los Gasparins, que son los fantasmas, que de repente aquí veo que son 33 y mañana van a ser 48 y dos más exigiendo sus derechos, aunque yo no sé quiénes son, pero bueno. Entonces, creo que vamos a iniciar a las 12 del mediodía para intentar aprovechar el día. No sé si duremos, honestamente, no sé si me dé el tiempo para todos los que aparezcan mañana. Eh, no lo voy a manejar por sección, ¿sí? Lo voy a manejar alfabéticamente de arriba a abajo, ¿sí? De arriba y abajo por sección. Ejemplo, el primer turno pasa el primero del apellido con la A de la sección 11. Luego pasa el primero de la sección 12 con el apellido A. Luego pasa el primero el último con apellido Z de la sección 11 y luego pasa el último con apellido de la sección 12, apellido Z. ¿Sí me entienden? ¿No? De arriba a abajo. Así, los últimos que llegarán son los que están en el medio, los García, los Hernández por ahí, y voy manejando de esa manera, ¿ok? Eso por ese lado. Empezaremos, como les digo, probablemente a las 12. Ahorita voy a confirmar el horario porque eso se ajusta mucho a mi agenda laboral. Eh, recordemos, evidentemente, micrófono, porque si es un quiz oral y usted no puede hablar, no creo que me pueda responder. Por algo se llama oral. Y cámara, porque desgraciadamente tengo que verlo mientras responde. Evidentemente no es lo mismo que en un quiz presencial que yo tengo mis ojos puestos sobre usted y sé qué está haciendo. Yo aquí lo máximo que tengo como normativa de seguridad para, digamos, darle un grado de confianza es que lo estoy observando en cada uno de sus movimientos mientras me responde. ¿Vale? ¿Qué me va a responder? Después de pensarlo mucho y que mi intención es también agilizarlo un poco, y como es una evaluación de tipo corto, van a tener dos preguntas para responder una, ¿sí? Son dos preguntas para responder una pregunta. En ese sentido, tenemos opción de 0 a 20. ¿Cómo funciona dos preguntas para responder una? Ejemplo, Angie saca una pregunta y yo le pregunto, Angie, defíneme qué es estadística. Y Angie me dice, no me acuerdo, paso. Entonces, perfecto, yo saco una segunda pregunta. La segunda pregunta que salga, Angie está obligada a responderla, ¿sí? Una vez pasa la pregunta, está obligada a responder la segunda, porque es su última opción. Sea que la sepa o sea que no, avanzamos, ¿sí? Eso por este lado. Es sencillito, de verdad es muy sencilla la dinámica. Usted entra, activa la cámara, todo bien, aseguramos que la conexión está estable, saca la pregunta, me dice si sí, me dice si pasa, saco la segunda pregunta, me dice si la sabe, si no, y listo. Pasamos a la siguiente persona. Ya te voy a dar la palabra, Yamil. Evidentemente, la pregunta que muchos se harán, ¿cuál va a ser el método para comunicarse con nosotros? ¿Cómo voy a saber cuándo me toca a mí, cuándo no me toca? Va a ser a través de la delegada, ¿vale? Cada vez que vaya con una pregunta, le voy a decir a la delegada, mira, diles que en 30 minutos vamos a iniciar. Les voy a avisar con 30 minutos de anticipación. Voy a iniciar en 30 minutos. Y voy a hacer una tabla del orden, ¿sí? Voy a hacer una tabla del orden en el que iría cada persona. E igual yo le diré, mira, ahora le toca a Betania Estefanía que acaba de llegar. Ahora le toca a Blanco Jan. Ahora le toca a Molina Cristina. Molina Cristina, sí. Y así sucesivamente. Primero Yamil y luego Jan. Cuéntame, Yamil. Profe, y en el supuesto hipotético en que yo respondí la primera pregunta,
pero le pido que me dé la segunda para saber si tengo mucha más confianza para responder esa pregunta. En ese No, caso no, hipotético, no, no no, es, no amigo. es viable. No, no, O sea, no. o respondo una o respondo la otra. One shot, one bullet. Un solo tiro, una sola bala. ¿Vieron Spider-Verse? La película de Spider-Man Ok. animada. ¿Se acuerdan lo que le decía Peter Parker a Miles? Un Es salto Déjelo de, de verdad, un, es spoiler. sal- verdad. ¿Qué un spoiler salto de es fe. ese? Un salto de fe. ¿Sí? Es eso mismo. Usted da un salto de fe. Usted dice, es que no me sé también la primera. ¿Será que la respondo? Y si la segunda es peor, es un salto de fe. Es un salto de fe en su totalidad. Nice. ¿Sí? I Ahora, like that. y no es, Nice. Thank y you. no es acumulativo, no es acumulativo. Una vez usted empieza a responder la primera pregunta, sea lo que sea, está buena o está mala, y avanzamos al siguiente. Y no llore, por favor, en serio, no llore. Me incomoda la gente cuando llora, les digo de verdad. No intente apelar a mi lado emocional porque no nos conocemos tanto, entonces realmente no me va a hacer sentir emocionalmente mal, solo voy a estar incómodo. Entonces no lo intente, ¿sí? Ok, a la hora del quiz estaremos solamente con usted, mientras los demás están en la sala de espera. Puede estar en la sala de espera, yo le voy a estar pasando, yo le voy a avisar con tiempo, o sea, no tienen que estar en la sala de espera, yo les voy a avisar igual. Igual si quieren estar en la sala de espera, mejor para mí aún. Entonces, ¿vale? Lo importante es que en el momento que yo lo llame y le diga a la delegada, Isabel, le toca tal, no lo veo en la sala de espera, usted aparezca y listo. Tiene 5 minutos para aparecer, ¿vale? Si en 5 minutos no aparece, avanzamos, ¿sí? ¿Vale? Sobre lo que me preguntan sobre si las respuestas tienen que ser precisas, las respuestas tienen que ser precisas. Todas mis preguntas son muy puntuales y muy precisas. Y piense antes de responder. Piense antes de responder. ¿Vale? Repito, piense antes de responder. Usted ha visto cómo hablo, usted ha visto cómo hago los chistes, cómo explico cosas. A veces hay cosas que no son lo que parecen. Entonces, escuche bien, me puede pedir que repita, me puede decir que se las diga nuevamente, pero piense bien antes de responder, porque si después me dice, es que no entendí esto, shit happens. Siguiente, ¿vale? Jan. Profe, hace rato medio escuché que hicieron como un recuento de los temas exactamente que van para el interrogatorio, pero como que la conexión no estuvo bien y no pude verificar los temas. Entonces era para Tranquilo. pedirle, tipo, yo aquí tengo anotado en Ujú. orden, entonces para Ok. decirle, definición, Sí, etimología, sí, el por qué está ligado al Estado, que fue la explicación que sí, usted dio, recolección de datos y sí, fuentes. sí. Y partes de la tabla de frecuencia, Sí. obviamente, y ya, eso sería todo. Y Y bueno, luego, gráficos en tal caso. exactamente, todos esos puntos teóricos, exactamente. Ok, hasta ahí. Ok, Exacto, perfecto. y todo lo que hablamos de población, individuo, muestra, todo eso teórico que vimos el año pasado, todo eso, exactamente. Perfecto. Gracias, No te profe. preocupes. Y nada, sobre las calificaciones, no va a tener la calificación al terminar el quiz, la va a tener cuando termine la evaluación en su totalidad. Yo voy a pasar un Excel con nombre, cédula y calificación y usted verá su calificación ahí en el PDF y estará feliz o estará tranquilo o bueno. Sí, ya eso depende de cada quien. No, solo me quedo con la pregunta de Angie, aunque sea repetitivo, sí es importante acotarlo. En el momento que usted empieza a responder y respondió totalmente la pregunta, me quedé con eso. No hay segunda pregunta, no hay segundo intento. Usted empezó a responder, usted termina de responder. Entonces piense bien, respire, todo tranquilo y eso, ¿vale? Ok, cuéntame, Samuel. Tengo una duda sobre las nociones básicas estadísticas, ya que en esa clase no pude preguntar por eso. A ver, pregúntame, Samuel. Ok, estoy atento a lo que escriba Samuel, vale, te voy a leer, ok. Y tengo lo de la población y muestra, vale. Dime cuál es específicamente la pregunta y con gusto te aclaro la duda, que puede ser también de beneficio para todos acá. Sí. ¿Qué más? Del resto, bueno, de verdad le digo, o sea,
soy muy, 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 y repito, muy terco y obstinado con la forma en que hago las cosas y como digo que se van a hacer. Si no tiene cámara, tiene hasta mañana a las 12 para resolver. Si no tiene micrófono, tiene mañana hasta las 12 para resolver. Si no tiene internet, es más complicado. La vida a veces no nos quiere porque estamos en Venezuela. ¿Vale? Si le digo que empiece a responder y responde, no lo intente. O sea, de verdad le digo, no lo intente. Siga adelante y muera de pie, ¿vale? Muera como una persona que, bueno, me equivoqué, aquí estoy y asumo la bala. Listo. Entonces, no evitemos momentos incómodos, ¿sí? Ok. Específicamente, ¿qué de nociones básicas de estadística, Samuel? Que no me queda, o sea, eso es muy general. Específicamente el qué, ¿sí? Y del resto, de verdad, le digo, a medida que avancemos, usted va a agarrar más confianza, se relajará, verá que esto es sencillo, que esto es fácil, hay gente que no. Me imagino que ustedes tienen contacto con personas de semestres pasados, porque digo yo que lo tienen. Pregúntenles a ellos como que, hey, ¿viste con Antonio Felipe? ¿Cómo eran sus evaluaciones y todo? Y ahí usted se hará una idea de qué esperar mañana y encontrar anécdotas desde gente que es masoquista y dicen que les encanta estar conmigo y todo eso, hasta gente que les va a contar desde los que han llorado, se han desmayado y una vez alguien vomitó, una chica de hecho. Vomitó, entregó, vomitó y bueno, la vida siguió. Pero pasó la materia, eso es importante, si se preguntan si el vómito fue en vano. Pero bueno, ok, supongo que se refieren a universo, población, individuo. Vale, si te refieres a universo, población, individuo, voy a aclarar. El universo, esto va a sonar muy místico, el universo es la totalidad del todo, es el todo y la nada. No, realmente cuando hablamos del universo, hablamos evidentemente de lo más macro, de donde se encuentra la totalidad de donde vamos a obtener, digamos, nuestra población y a su vez nuestra muestra e individuos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre Venezuela, yo podría considerar ahí que mi universo es Venezuela. Mi población van a ser los estados que yo decida considerar. Ponte tú que yo quiero hacer un estudio sobre Venezuela, sobre la calidad de los servicios eléctricos en determinadas zonas del interior del país. Entonces mi universo es Venezuela, dentro está mi población, que son todos estos estados que corresponden al interior del país, y luego a su vez tengo una muestra, la cantidad de personas que voy a tomar de dichos estados para representar o ser representativos en mi estudio. Y mi individuo son cada uno de las personas que yo he entrevistado o encuestado para obtener el dato. En este sentido, el universo es lo más grande. En el universo está contenida la población, universo, contenida la población, contenida dentro de la población está la muestra, y dentro de la muestra están los individuos, ¿vale? Universo, dentro población, dentro muestra y dentro individuos, ¿sí? ¿Cómo es que Quiere decía? decir que el individuo es distinto de la muestra. Sí, El no. individuo entonces es distinto de la muestra. Sí, no, porque la muestra viene siendo la totalidad de los individuos, pero un solo individuo no es la muestra, es parte de tu muestra. ¿Sí me explico? No, Porque si, me porque perdí si yo te, ahora. porque si yo te digo, todos ustedes son la muestra, ¿vale? Todos ustedes son las muestras. Gianblanco, que es un individuo, ¿es la muestra? Sí y no. Él es parte de la muestra, pero él no es la muestra. La muestra son la totalidad de ustedes. ¿Sí me sigues? A ver si lo entendí de esta forma. El universo es la Universidad Central. La población sería la Escuela de Estudios Internacionales. La clase de estadística de estudios internacionales. Perdón, ajá. La población es la Escuela de Estudios Internacionales. Ajá. ¿Cómo, profe? Sí, sigue. Okay. La muestra sería el curso de ética 2021, es decir, nosotros. Y el individuo sería
Yamil Chaya, por decir algo. Exactamente, ejemplo, exacto, así mismo. Exactamente. Ok, ok. Se refiere a que en el universo, claro, en el universo está todo, por eso es el universo. De ahí está tu población, dentro de ese universo está tu población, dentro de esa población tienes tu muestra, que viene siendo un grupo de individuos de los cuales extraes tus datos para estudiarlos, exactamente. ¿Sí? Es sencillo, véanlo desde un punto de vista de conjuntos de por sentido común. ¿Qué es lo más grande? El universo. ¿Qué es lo segundo más grande? La población. ¿Qué es lo tercero más grande? La muestra. ¿Y qué es lo último más grande? El individuo. O sea, razónenlo desde ese punto de vista. Al final todo es sentido común aunque no lo parezca. Así usted piense ahorita, yo no entiendo nada de lo que le está hablando. Mañana es el inicio del fin. Mañana es mi día, es el Ragnarok. Todo al final es por sentido común. Si usted se sienta y lee y lo va razonando, se va dando cuenta que todo surge a partir de sentido común. Usted se hace las preguntas, las responde y va avanzando, ¿ok? Sencillito. Creo que con eso estaríamos listos ya por hoy. Nos veríamos entonces mañana. Recuerde, le voy a confirmar ahorita la hora si va a ser a partir de las 12. Le voy a confirmar también mañana temprano, porque solo tengo que mostrar ahorita, pero mañana temprano lo que puede ser el orden en el que van a ir pasando. Y, por cierto, eso no lo aclaré. La pregunta la van a sacar mediante un número. Yo le voy a preguntar un número del 1 al 100. Usted dice un número y esa es la pregunta, ¿vale? Entonces, si tiene un número de la suerte, vaya pensándolo. Busque la numerología. Y eso, yo les estoy pasando todo. Si mañana terminamos la evaluación en su totalidad, mañana tienen las calificaciones en un PDF que les haré llegar y que también subiré al Classroom. Eh, sobre lo que hemos visto esta semana, también vaya viéndolo, pero obviamente enfóquese en mañana. Y más allá de todo, que esto también es muy importante, eh, tropezarse una vez no es el final. ¿Qué quiero decir con esto? Si a usted le va mal mañana, si se tira a morir ya, usted mismo se está condenando o usted misma se está condenando. Le puede ir mañana, mal mañana. Eso no es el fin. Quedan muchas evaluaciones, ¿vale? Eso siempre lo aclaro porque hay gente que luego se pone en un ataque de crisis como que es el inicio del fin y la vida da muchas vueltas. Yesimar. Yo no estoy en el Classroom. Ok, voy a revisar ahorita el acceso. De todas maneras, le voy a pedir a Isabel que les vuelva a pasar el Classroom para aquellos que no están. Ok, Yesimar. Entonces tú ahí verificas y mandas la invitación para unirte y creo que automáticamente te va a unir. Así que por ese lado, tranquila. Yo ahorita le paso a Isabel nuevamente para el Classroom. Ok. Dicho eso, nos vemos mañana. Eh, Descansen, repasen, vayan con calma y nos estamos viendo. Se me cuidan. Feliz noche a todos, muchachos. Hasta luego.